Empresarios, empresarias, autónomos, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos tanto presencialmente como en formato virtual, que también tenemos público que nos está acompañando desde sus despachos. Como gerente del Club Cámara Madrid, es un placer para mí darles la bienvenida a esta jornada que vamos a celebrar hoy en el marco del Foro de Empresa Familiar que impulsamos junto a nuestro socio corporativo premium Fundación Numa. Estamos, además, especialmente agradecidos a nuestro socio protector Ibercaja por ser promotor de esta temática de tanto calado en nuestras empresas familiares. Y es que, para comenzar, quiero hacer un reconocimiento especial a la empresa familiar por su labor en el desarrollo de la economía, en la generación de empleo y en el crecimiento económico. El 89% de las empresas españolas son familias. Suponen el 57% del Producto Interior Bruto y el 67% del empleo privado de nuestro país. En Madrid, en concreto, representan el 60% del tejido empresarial y el 65% del empleo. Estos datos nos dan la dimensión que tiene y la importancia que tiene la empresa familiar. Tenemos la fortuna de contar hoy con un excepcional panel de profesionales que nos van a mostrar el valor que tiene el patrimonio como piedra angular en la empresa familiar, con solidez, y cómo abordar con éxito un proceso de transmisión del legado familiar con solidez y seguridad financiera, sorteando además los retos fiscales, que no son pocos. La jornada va a estar estructurada en varios bloques. La primera estará al frente José Ramón Sanz, presidente de Fundación Numa, que abordará el legado patrimonial de la familia empresaria, riesgos y estrategias de continuidad. El siguiente bloque está a cargo de Juan Linares Muñagorri, director de Asesoría Fiscal de Ibercaja, Rodrigo de Salazar Uriarte, responsable de Asesoría Fiscal de Negocio también de Ibercaja, y abordarán la parte de fiscalidad y sucesión de la empresa familiar. Buen tema. Tras esto, daremos paso a un panel de expertos, la visión del empresario. Aquí tenemos a José Antonio Álvarez, CEO de Fiscalidad Patrimonial, y Patricia Rueda, directora general de Grupo Rupama. Lo moderará Ricardo Molina, consejero de Fundación Numa. Clausura, finalmente, José Ramón Sanz, presidente de Fundación Numa. Recordarles que a la finalización podremos disfrutar de un café networking, que será una excelente ocasión para poder charlar con los ponentes, incluso para interactuar con otras empresas que hoy estamos aquí. Permítanme un segundito para hacerles la presentación de José Ramón y ya le cedo la palabra. José Ramón Sanz es presidente de Fundación Numa, como bien decía antes. Fue creada la Fundación en 2008 con el propósito de ayudar a otras familias empresarias a superar el reto de la continuidad de su legado. Es empresario de la tercera generación de una familia empresaria de cuarta generación, vinculada al sector del automóvil desde 1929. Actualmente preside el Consejo de Administración de Grupo Numa y es consejero en distintas sociedades. Fue presidente de las comisiones de innovación de CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid. Actualmente preside el Consejo de Empresa Familiar de CEIM y es miembro del Pleno de la Cámara. También es presidente honorífico del Foro de Empresa Familiar del Club Cámara Madrid, es conferenciante habitual y durante 30 años ha sido profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Alcalá y en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica. Tiene un currículum más que destacado. Es también codirector del programa Private Wealth Management Spain, que se organiza en colaboración con la Universidad de Chicago Booth. Pues sin más, cedo la palabra a José Ramón. Adelante, muchas gracias. Gracias, Elena. ¿Cómo se nota que es una amiga mía? Bueno, vamos a ver. Primero, como siempre, pues vamos a dar las gracias a todo el mundo. Hay que empezar por los ponentes, que sinceramente pues son generosos y obviamente nos aportan su conocimiento y su tiempo, que no es, y sé que se lo han trabajado porque he visto sus presentaciones y creo que enriquecerán la experiencia y conocimiento de todos nosotros. Claro, nosotros los ponentes somos importantes si hay personas que nos escuchan y, por tanto, darle las gracias a todos ustedes que están aquí y, por supuesto, a los que nos están online. También tengo que agradecer el trabajo y felicitarles pues la buena organización, pues tanto el equipo de Cruz Cámara, Elena, Miriam y el equipo de la Fundación, Ricardo, pues Juan Vaquero, Raquel, etcétera. Y no me tengo que olvidar, importante, de mi jefa, que no está aquí, pero ya sabemos que la inteligencia suele tener tentáculos en todos lados y igual me está escuchando online. Y es importante porque es la presidenta del Consejo de Familia, de la cual depende la financiación de la Fundación Numa.
con lo cual yo, aunque sea el presidente del Consejo de Administración del Grupo Numan, no tengo la autoridad para definir el presupuesto de la Fundación, así que muchas gracias a mi mujer, Marisa, empresaria de toda la vida, y porque nos apoya. Bien, tengo que decirles que este año cumplimos 100 años de familia empresaria, porque empezamos en 1924. Nosotros medimos las cosas en nuestra familia, por generaciones familiares, dado que consideramos que las empresas no dejan de ser herramientas para cumplir con nuestro propósito, que es crear riqueza a través de generaciones, tanto para nuestra familia como para toda la sociedad. Dicho esto, pues, vamos a ver si atino, porque esto es para impresión. Bien, empecemos por el principio. Como conocen ustedes, tienen ahí a la izquierda pues el gran mito sobre la empresa familiar, que no deja de ser simple y llanamente pues un refrán del siglo XIX, que por cierto existe en todas las culturas, y que un señor pues decidió convertirlo en un paper cuya validez pues se ha puesto en duda a lo largo del tiempo, ¿no? Y es que esto de que nos han dicho que solamente el 30% de empresas familiares continúan en la segunda generación, sí, pero si la familia sigue, crea otras, y lo importante es el foco. La segunda parte es poner el foco en la familia empresaria. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, la realidad en estos momentos es que las empresas familiares somos relevantes en todas las economías del mundo para el empleo y, por supuesto, para algo que ahora está tan de moda, que es aquello de la contribución al presupuesto nacional, por nuestros impuestos y los impuestos de nuestros trabajadores. Y luego que tenemos que tener en cuenta que además tenemos una excelente imagen según las encuestas, no tanto por el ruido mediático, en muchas ocasiones interesado a corto plazo, pero el 77% de los españoles considera que los empresarios y especialmente las empresas familiares pues somos buena gente. ¿Por qué? Pues porque creamos riqueza, etcétera. Bien, ahora tienen ustedes, la pregunta que habría que hacerse es ¿qué hacen las familias empresarias para poder continuar a lo largo de generaciones? Pues mire, hay un trabajo de un señor Zellweger, que para mí es un héroe porque tardó mucho, porque tuvo que esperar al 2011 para que otro académico dijera que el mito de la empresa familiar apocalíptico pues no era correcta. Y él lo que nos dice es que enfóquense ustedes en la familia empresaria, que por su función o su espíritu empresarial o emprendedor, pues lo que hace es generar ese tipo de cosas. Fíjense ustedes, a lo largo de 60 años de una familia, pues crea, compra o fusiona 2,7 empresas de media, cambia de sector 2 veces, dirige 6 empresas, funda 5,4 y escinde 1,5. El escindir pues puede ser vender, cerrar o lo que sea. Esa es la realidad de la familia empresaria, ¿de acuerdo? Y ese enfoque cambia completamente el planteamiento. Bien, pero claro, si ustedes, ¿cuál es el éxito de la familia empresaria? Pues voy a empezar por el final de esa transparencia. El éxito de una familia empresaria es la continuidad sostenible de su negocio, entendido, como ven ustedes ahí en la figura de la izquierda, como el conjunto de actividades empresariales. Pueden ser operativas, que sería el holding, donde la familia tiene poder de decisión, generalmente está implicada en la gestión, pero también es el conjunto de inversiones, que pueden ser participaciones minoritarias en otras compañías, donde no tiene capacidad de decisión directa, pero sí que tiene influencia, y por supuesto inversiones financieras, que son, por definición, inversiones, o sea, son de gestión delegada. O sea, normalmente pues se delega con un contrato de gestión a compañías especializadas o expertos. Aquí tenemos al director de banca privada de Ibercaja, que sabe muy bien de esto, ¿no? Todo el mundo tiene patrimonio. Algunas veces me dicen, es que es negativo. Sí, pero usted tiene patrimonio negativo. Y luego otra cosa muy importante del patrimonio es que no son solo los activos compartidos o individuales. Hay otra cosa más importante aún, que es el capital humano de su propia familia y el capital humano de sus organizaciones empresariales. Eso no es ni más ni menos que el conjunto de conocimientos, experiencias y habilidades diferenciales
para crear riqueza en el sector o actividad donde desarrollan su trabajo de empresario. Entonces, claro, la pregunta que tendríamos que hacer es muy importante. ¿Qué significado tiene el legado? Que todo el mundo habla del legado. ¿Y qué lo compone? Porque si no conocemos no respondemos a esas dos preguntas, no podríamos planificar su continuidad, su desarrollo, su crecimiento. Bien, nosotros hemos hecho una investigación enorme y nos llamó la atención que cuando preguntábamos a empresarios, pues todos nos decían una parte de lo que era el legado. Al final, sumando todas las visiones de muchos empresarios y muchísima bibliografía, pues claro, para cada uno era relevante una parte del legado, pero nosotros llegamos a la conclusión que el legado es todo aquello que una familia quiere transmitir para conservar a las siguientes generaciones. ¿Y eso qué lo compone? Pues lo compone ese patrimonio, ese legado patrimonial familiar, que es la figura que tienen ustedes a la izquierda, que la parte inferior sería el patrimonio económico y financiero, y en la parte superior el capital humano sería lo intangible, que recoge los signos de identidad, los principios y valores, la visión de futuro, etcétera, que es lo que aglutina precisamente a una familia empresaria a la hora de tratar de conseguir la trascendencia de sus negocios y de su patrimonio a través de generaciones. Así que empecemos por la familia. Si usted quiere establecer una estrategia patrimonial, sería conveniente que hiciera un ejercicio parecido a ese, que se lo debemos a una persona muy interesante, que es un psicólogo, que es Levinson, que nos muestra lo que serían las etapas de evolución de cualquier persona. Pero claro, lo que tienen que hacer ustedes es establecer cuál sería la situación de su familia, pues no al año siguiente, pero sí a largo plazo. Pues si ahí hemos puesto, yo he señalado, pero esto es totalmente teórico, pues dónde estamos en 2025, dónde estaremos en 2030, y cuando vamos a 2035 ahí todo el mundo sigue, pero no tengo muy claro, pero en cambio sí que van añadiendo, y hay una cosa muy importante. El mensaje es que la familia crecerá siempre crece la familia, y además cambian las expectativas y cambian sus necesidades y su visión de la vida. Por tanto, esa evolución es lo que tenemos que tener en cuenta para poder mantener, porque claro, ¿qué podemos y debemos hacer? Pues mire, lo que hacen la mayoría de las empresas, las familias, pues si queremos satisfacer las expectativas, primero hay que saber cuáles son, y segundo, para mantener el legado económico per cápita, porque si no, con el crecimiento de la familia, la riqueza de la familia se iría perdiendo poquito a poco a través de generaciones, y establecer estrategias de crecimiento y de diversificación del patrimonio económico y del negocio familiar. Bien, dicho esto, vamos a hablar ahora del patrimonio. ¿Qué pasa con el patrimonio? Mire, ahí hay un ejercicio interesante, esto es de mi hijo Alejandro y de Stuart Lucas, mi hijo mayor, que es un friki de las inversiones, y bueno, él tiene un plan a 40 años por el cual quiere mantener su patrimonio per cápita dentro de 40 años. Claro que se ha quedado un hijo. Si fuera mi hijo mayor, que tiene 5, lo tiene más complicado. A la izquierda ven ustedes, digamos, en lo que se consume o en lo que consume un patrimonio. Y si partimos de un patrimonio inicial de 10 millones de euros, pues dependiendo de lo que usted gaste y dependiendo de otras decisiones, pues va a tener una situación u otra. Hay que tener en cuenta que va a haber gastos, o bien para el mantenimiento, para la liquidez de la familia, o bien para la gestión, ¿de acuerdo? Puede haber comisiones, pero también hay impuestos. No se pongan ustedes, no es importante el valor, sino simplemente que en cada país y en cada región en España puede tener una estructura diferente. Hay inflación, que puede haber el 2, el 3, etcétera, pero luego hay una cosa muy importante que es el factor multigeneracional. ¿Cuánto tienen que tener? ¿Cuántos hijos va a haber? ¿Cómo va a estar la familia? ¿Cuántos van a ser en la familia dentro de 30 o de 20 años? Pues habrá otros. Bien, y tengan ustedes en cuenta que ahora, por suerte, por la esperanza de vida, hay un periodo de casi 15, en mi familia fueron 17 años, que convivimos 3 generaciones. Mis hijos ya estaban en edad de merecer, que dicen en mi tierra, y mis suegros todavía vivían. Y bueno, la carga de la prueba, como dice aquel del trabajo, era de la de generación del medio. Ahora ya la carga, el trabajo en primera línea es de mis hijos, por eso hablamos que estamos en 4ª generación, pero yo soy la 3ª. Ya me tocó con mi mujer en su momento hacer ese trabajo. Entonces, claro, ven ustedes que a medida
que si quieren mantener el poder adquisitivo simplemente se lo van a gastar. Como decía Stuart, esta estrategia a largo plazo tiene un inconveniente. ¿Saben ustedes cuándo se van a morir? Porque claro, esa estrategia es establecer que se lo van a gastar en 15 o 20 años. ¿Y si duran 25? Esta no es una estrategia razonable. ¿De acuerdo? 2, mantener el valor nominal. Bueno, esto es simplemente que no va a tener en cuenta ni la inflación, ni los impuestos, ni las goteras, y simplemente van a llegar ustedes pues, a un valor de... Han empezado con 10 millones de euros y van a terminar con 10. Eso sí, lo único que ha generado es el gasto suficiente para mantener el patrimonio, pero a valor nominal, no a valor real. El siguiente ya es valor real. Pero aquí hay una cuestión importante. Ya, fíjense que si mantienen ustedes el nivel de gasto, no llegarían, porque necesitarían un 10% anualizado para mantener el patrimonio. Y ya si vamos a mantener el valor real per cápita, ya se irían ustedes con solamente un 2% de gasto. En las dos primeras habíamos dicho 4, pero aquí solo con un 2% ya necesitan ustedes un 13,5% según esta simulación. Pero viene más o menos. ¿Qué problema tiene esto? Pues miren, el problema que tiene esto es que a la izquierda tienen ustedes las goteras, pero lo más importante es que tienen que en el eje vertical tienen la tasa de gasto, la tasa de retorno necesaria, y en la horizontal el gasto. Si se van ustedes a la línea de puntos verdes, que es el 2%, con un 2%, fíjense que las líneas que hay a trazos que mantienen la evolución, el rendimiento que sería necesario con el tiempo, según su objetivo o su estrategia, cuando se van ustedes a mantener el rendimiento per cápita o mantener el patrimonio en términos reales, pues ustedes superarían el rendimiento de una cartera de los últimos 100 años en la Bolsa de Nueva York, que está de una cartera que tendría el 80% de renta variable y 20% de renta fija. Para los que sepan un poco de inversiones, como diría mi hijo Alejandro, dice, esa es una cartera cañera, o sea que esta tiene riesgo. Para estar en el margen inferior de esa franja amarilla, pues ese problema que tiene es que eso es es más tranquila, porque ahora no sé si es más tranquila, porque las cosas cambian, que sería un 20% de renta fija, un 20% de renta variable y un 80% de renta fija. Pero ahora les señalo a ustedes la zona alfa. Esa zona alfa está definida por los grandes gestores que baten al mercado sistemáticamente. O sea, que si ustedes quieren gastar, por ejemplo, el 5%, se van ustedes a la derecha al 5%, olvídense, no van a conseguir mantener su patrimonio si gastan tanto. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues que la conclusión es muy sencilla. La primera política y la primera estrategia que deben establecer en su familia es un gasto prudente o un gasto inteligente. Digamos que si usted vende su empresa, no es conveniente que lo primero que tiene que hacer es comprarse un Ferrari, un Lamborghini y no sé qué, porque, en fin, esas cosas suelen pasar y eso no funciona. Y lo más importante, que hay que generar riqueza manteniendo el espíritu empresarial en cada generación. Si en el proceso de evolución de una familia hay una generación rentista, la siguiente, pues seguramente el 50% serán funcionarios, porque no podrán vivir de sus actividades empresariales. Así que empecemos por ahí. Bien, dicho esto, bueno, otra cuestión importante. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Porque todo esto está muy bien. ¿Cómo establecemos todo esto? Pues tengamos en cuenta que el entorno condiciona, o sea que nuestras decisiones no creáis que son importantes, pero hay que tener en cuenta en qué entorno nos movemos, y el entorno, bueno, pues se mueve como se mueve, y ahí tienen ustedes la crisis del 2008, tienen ustedes la evolución del IBEX y la evolución del S&P 500, bueno, son parecidas, pero no iguales, porque aquí hubo doping con el presupuesto, con la deuda española, lo hizo Zapatero, y bueno, y eso lo único que hace es retrasar la evolución del mercado, y punto. Pero miren las consecuencias. Y las consecuencias son que desde 2008, 7, 8, 13, 14, la bolsa cayó un 62%, el sector inmobiliario, los activos inmobiliarios un 40%, más o menos. Hubo 1.000 concursos y hubo solamente un 32%. Y digo solamente porque si hay 1.000 concursos significa
que como en España afortunadamente la mayoría de las empresas son familiares, la familia puso su dinero para conservar, para mantener a la empresa. Algunos perdieron la empresa y perdieron el patrimonio, pero esa es la razón por la cual hay tanta diferencia. Y luego un elemento muy importante. En ese momento se estableció una moda y es que es demandar por responsabilidades a los consejeros y los accionistas. Si no puedo cobrar de la empresa, vamos a ver si me compenso a través del patrimonio individual de los consejeros de las empresas o de sus accionistas. Y esto hay que tenerlo en cuenta por lo que ahora veremos. Y, por supuesto, ir a pedir al banco dinero, un crédito, pues había que poner el patrimonio, otros activos adicionales, porque en ese periodo el dinero era para financiar a los estados, ya os acordáis, ¿no? Bueno, pues todo esto son lecciones. ¿Y qué dice para esto Warren Buffett? Dice, pues mire, cuando las cosas van bien, pues todo va bien, pero cuando baja la marea y los mercados caen y las condiciones son negativas, pues se nota quién es el que estaba nadando desnudo. En una palabra, quién es el que no había tenido en cuenta pues que los mercados pueden ir bien, pero también pueden cambiar las tendencias. Ay, perdón, ¿esto es qué? Tiene vida propia. Bien, ¿esto dónde nos lleva? Pues donde nos lleva es que nosotros deberíamos tener en cuenta todo esto. Ahí he querido hacer una muy rápida, porque no hay tiempo, porque esto sería para tirarnos una mañana. Pero el primero que tienen que tener en cuenta es el riesgo sistémico. Habrán oído que qué mala suerte que eso no se puede evitar, cierto. Sí, pero se puede prevenir. Las empresas familiares normalmente somos más prudentes y solemos estar mejor preparadas para riesgos sistémicos como este que cayó todo el sistema financiero mundial porque estamos menos endeudadas. Y por tanto, si puedes aguantar mejor, aparte que hay muchísimas familias que, bueno, pues si no se cobra, no se cobra, se va a éxito. Y si hay dinero, se cambia de coche y si no, pues ya esperamos al año que viene, que tampoco pasa nada. Entonces, estamos mejor preparadas. La segunda parte es el conjunto de riesgos. Ahí pues son todos los riesgos asociados a cualquier actividad empresarial o a cualquier inversión, pero también otros como son, por ejemplo, el riesgo del gestor o la correlación familiar. Las familias tenemos el inconveniente que podemos correlacionar nuestros activos y a lo mejor un problema aquí lo transmitimos porque somos los mismos aquí por una serie de cosas que después veremos. Y luego, por supuesto, el riesgo reputacional o las responsabilidades. Tener en cuenta que en una demanda por responsabilidades se rompe la frontera de la ley de sociedades mercantiles que dice que tú tienes la responsabilidad hasta ahí. O sea, tú puedes perder el dinero que has invertido, pero si tienes una demanda por responsabilidades, la respuesta a esa demanda podría ser de todo tu patrimonio. Por tanto, cuidado con esto también. No es ninguna tontería el pensarse en cuál es la estructura del Consejo de Administración de su empresa. Bien, y ahora, bien, aquí tenemos una cuestión muy importante, ¿no? Si queremos la continuidad, digamos, pues se construye a través de básicamente un elemento muy importante es armonizar las dinámicas que hemos visto de la familia, que ven ustedes ahí, de las actividades empresariales, de propiedad común y de propiedad individual. Todo esto lo tenemos que armonizarlo y, sobre todo, hay que tener en cuenta las interrelaciones. En una palabra, si queremos mantener la continuidad sostenible de nuestros negocios y mantener nuestro patrimonio per cápita, tendríamos que establecer un sistema de gobernanza que debe responder a todas esas interrogaciones que hay, que por supuesto son las dinámicas de la familia y de la organización, de los stakeholders, etcétera, pero también, sobre todo, las interrelaciones. Todos sabemos que la relación ahora lo veremos más en detalle, de la familia, tanto en el negocio como en las inversiones, y luego las interrelaciones entre los negocios y las inversiones unos con otros, pues tiene relevancia. Y por tanto, el sistema de gobernanza, el propósito es simplemente buscar la armonización de todas esas dinámicas. ¿Qué compone el sistema de gobernanza? Pues los elementos principales son 3 bloques. Lo primero es el conjunto de acuerdos que empieza por la constitución familiar. A los que hayan oído el protocolo, pues como ven ustedes, es una parte del protocolo. Antiguamente, el protocolo con una visión clásica y antigua sería pues aproximadamente el 30% de lo que supone hoy una constitución familiar, que debe recoger todo tipo de acuerdos de la familia.
Pero luego además tiene que tener en cuenta en esa parte de acuerdos, pues hay que consensuar la estrategia patrimonial y empresarial y luego las políticas y restricciones, que no dejan de ser criterios de decisiones a la hora de invertir o desinvertir, etcétera. Esa es la primera parte. La segunda parte son los procedimientos, la estructura de procesos y luego pues de todos los sistemas que deben ser robustos y que tienen que estar, el sistema de gestión, el sistema de control y por supuesto el reporting. En las empresas familiares, no en todas, pero sí, cada vez más, es muy importante que el equipo de gestor responda ante la familia, porque en muchas ocasiones también hay parte de la familia ahí y puede haber distorsiones importantes, ¿de acuerdo? Antiguamente decían que donde hay confianza da asco, y es cierto. Por tanto, hay que tener claro que tú no dejas de ser un trabajador para la familia si eres parte de la familia. Y eso pues se debe escenificar pues con unas reuniones periódicas y con un informe de reporting adecuado. Y luego, por último, pues está lo más importante, si ustedes quieren, el tema de las personas, la organización, el organigrama, pero también los órganos de gobierno, de control del negocio y del legado. Pero hay una cuestión muy importante, sobre todo que haya órganos donde la familia comparta las decisiones importantes estratégicas, porque entonces se mantiene la cohesión y se mantiene todos, somos responsables de nuestro destino. Bien, y esta ya es prácticamente la última. Bien, ahora, ¿cómo llevamos esto? Este sería un mapa muy simplificado de los riesgos asociados a cada parte del patrimonio. Bien, el primero es el capital humano y cada uno de ellos tienen unos riesgos que está basado pues, en los déficits o las controversias que se pueden plantear dentro del funcionamiento de cada sistema. Pero la segunda parte, que es la que más me interesa, son las interrelaciones, que obviamente pues puede haber disfuncionalidades, malos comportamientos, pues el hecho de que antiguamente yo oía, por ejemplo, en mi propia familia, que decían, no, es que yo soy el dueño de la empresa. No. Los señores abogados saben que no somos dueños de la empresa, somos dueños de las acciones, que no es lo mismo, porque la empresa tiene otras responsabilidades con otros colectivos, por tanto, no puede un accionista no puede llegar a la empresa y mandar como si fuera el consejero delegado, por ejemplo. Y esto en algunas empresas familiares en etapas primarias pues ocurre, y en la mía ha ocurrido, porque nosotros a lo largo de 100 años, como pueden ustedes imaginarse, creo que ya cosas nuevas no, pero repetir seguramente algunas repetiremos. Entonces, las conocemos muy bien. Pero luego, fíjense ustedes, en la parte más roja, la parte central, es el riesgo reputacional. Para una familia eso es, vamos, mi suegro decía, nos pueden echar por caros, pero nunca por malos. Y o sea que para él esto de perder o ganar dinero, vale, pero eso de que se pusiera en duda la capacidad de gestión o empresarial de la familia, eso nunca. Bueno, eso es importante, tener en cuenta que esto es muy peligroso incluso para la primera familia de España. O sea que cuidado con estas cosas. Luego están quizá otras cosas más sencillas, que hay muchas más, pero no me caben. Pero claro, el régimen matrimonial tiene su importancia. Mis hijos están casados en separación de bienes, a la catalana, porque mi familia política es catalana. Yo no estoy casado por separación de bienes, lo cual es una pena, porque hemos asumido riesgos innecesarios, dado que yo era consejero o administrador único de alguna compañía de la familia. Pero es que nos costaba tanto separar el dinero entre mi mujer y yo que decidimos correr el riesgo. Hemos llegado bien, ya no estamos en ese punto. Luego viene pues las responsabilidades que he dicho antes, el endeudamiento. A veces hay un endeudamiento ficticio porque está solapado en segundo nivel, pero ese endeudamiento al final termina yendo arriba, al holding y al propietario de las acciones de ese holding. Por tanto, cuidadito con el endeudamiento. Y segundo, las garantías cruzadas. Imagínense, por ejemplo, que uno de sus hijos tiene un negocio que le va mal y se va a un banco y pide un crédito y pone como garantía el 20% de las acciones de la holding familiar. Hombre, yo creo que si el holding es importante, el banco estará rezando para ver si falla, porque un 20% de esa compañía puesta en el mercado puede valer 10 veces o 20 veces lo que supone la deuda
que soportaba. Entonces, cuidadito con estas cosas y por eso lo pongo ahí. Al final, para dar entrada a nuestros amigos, pues bueno, yo creo que la familia debe consensuar su estrategia global patrimonial, porque solamente a través de una estrategia global se pueden minimizar los riesgos, y una empresarial, por supuesto, y teniendo en cuenta lo que siempre han tenido las familias empresarias, porque eso de el compromiso con el entorno donde desarrollamos nuestras actividades, el generar riqueza para la sociedad, y por supuesto ahí en la G yo creo que debemos mejorar. Yo creo que nuestra gestión puede mejorar, pero luego debemos establecer estrategias de protección patrimonial, y hoy tenemos la oportunidad. ¿Qué son estas estrategias? Pues mire, evitar minimizar las goteras, sobre todo pues en la parte de goteras de los amigos de lo ajeno, ¿no?, que tenemos alrededor nuestro, y que cada uno le ponga el nombre que quiera. Pero yo creo que esa es la situación que debemos contemplar. Y para terminar, pues les quiero recordar varias cosas. Primero, que no escuchen tonterías, que la mayoría de las empresas, la mayoría de las familias consiguen continuar siendo familia empresaria a lo largo del tiempo, aunque a lo mejor alguna de sus empresas no les acompañe durante toda su vida. Lo segundo es que todos ustedes que están aquí, por alguna de estas razones, son afortunados, porque tienen un negocio, porque tienen un patrimonio, pero todos seguro que están ustedes convencidos que tienen la oportunidad y capacidad y tiempo de construir el futuro que desean, o sea, esa visión, que su familia siga siendo una familia empresaria. Yo tengo la suerte, mis hijos son empresarios, etcétera, ¿no? Pero además, para el que no haya empezado, que por favor no mire para atrás. Esto me lo envió un amigo mío, que es un proverbio árabe que dice: el mejor momento de plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy. Pues oiga, cualquier momento es bueno para empezar a establecer todo lo que ustedes consideren oportuno. Y no se vuelvan locos, tienen tiempo, ¿eh? Una generación son 30 o 40 años, pero empiecen lo antes posible. Por tanto, mire, tomen el control, aprendan, planifiquen y actúen, porque después de todo es su negocio, es su familia y es su decisión. Muchísimas gracias. Gracias.